En esta ocasión vamos a aprender a manejar un programa que se llama Jingle Palette. Vamos a ir aquí al escritorio donde tenemos en este momento el archivo o la carpeta donde están todas las transmisiones. En este caso tenemos aquí una carpeta que se llama Transmitir Radio. Y dentro de esta carpeta tenemos aquí la paleta de jingles. Aquí está. Vamos a ejecutar aquí el instalador. Le damos doble clic, le decimos siguiente, lo instalamos, él empieza a hacer su proceso de instalación y aquí dice ejecutar Jingle Palette. Vamos a quitarle el chulito, no lo vamos a poner todavía y le vamos a dar finalizar. Esta carpetica que aparece acá que dice idioma, le damos doble clic y aquí aparece un lenguaje. Este archivo lo vamos a copiar porque es el lenguaje en español. Debido a que el programa normalmente viene en inglés, lo vamos a traducir a español. Entonces copiamos ese archivo y vamos hacia el disco local C y vamos a archivos de programa. En archivos de programa vamos a encontrar en alguna de las opciones una carpeta llamada Jingle Palette. Aquí la encontramos. Entramos allí y aquí hay un archivo que se llama lenguaje. Vamos a dar simplemente un clic en la parte de afuera en lo blanco, un clic derecho, le vamos a decir pegar. Al pegarlo vamos a reemplazar ese archivo, entonces aparece la opción copiar y reemplazar, entonces lo vamos a reemplazar, copiar y reemplazar. Aparentemente no pasa nada, simplemente que ya sabemos que lo que acabamos de hacer es traducir el programa de inglés a español para que nos quede totalmente funcional. Ya podemos cerrar esta ventana y aquí podemos encontrar en el escritorio el acceso directo a Jingle Palette. Lo vamos a abrir. Aquí tenemos Jingle Palette. Jingle Palette, ¿cómo funciona? Es un programa de producción que nos va a permitir hacer varias actividades, sobre todo cuando estamos haciendo radio en vivo. Es una herramienta que nos funciona muchísimo para poder hacer un trabajo con glosas y con información para radio. También nos permite manejar fondos musicales tipo loop para que se repitan automáticamente. Por ejemplo, vamos a utilizar esta opción loop de bass dance para poder ver cómo funciona. Si ustedes se dan cuenta, la canción, a pesar de que al lado derecho hay una opción del tiempo, bueno, está el reloj y a un lado hay unos ceros, hay 4 ceros, que cuando la canción empieza a sonar, nos vamos a dar cuenta que empieza a bajar en tiempo y que a pesar de que llega al segundo cero, es decir, cuando ya se acaba el tiempo, automáticamente empieza a sonar nuevamente. Eso es lo que hace el famoso Loop Days. Es una herramienta muy interesante para poder utilizarla con la consola y poder ir haciendo alguna clase de animación. También tenemos en la parte de aquí arriba hay unos cuadros. Estas son glosas que nos permiten animar la radio. Por ejemplo, a la hora de dar un break de la emisora, hacer un cambio de promociones, es importante porque se podría manejar esta información. Por ejemplo, vamos a utilizar alguna de ellas. Ahí podemos dar la hora, son las 21 horas 46 minutos. Transmitimos desde la bella localidad, aquí estamos en vivo. Son las 21 y 47 minutos.
Bueno, como se pudieron dar cuenta ustedes, es una herramienta bien interesante porque podemos tener aquí absolutamente toda la producción que hagamos con anterioridad para la emisora. Y pues cuando alguien esté en vivo y en directo a través de la emisora, es decir, que esté en los estudios, podría utilizar estas paletas para poder trabajar. Por ejemplo, aquí aparece la cantidad, el listado de paletas. Aquí estaba la primera, aquí aparece otra, que también la podemos utilizar sin ningún problema. Son las 21:48 minutos. Bueno, y así se puede seguir jugando y se puede seguir haciendo más cosas relacionadas con la producción que ya tengamos hecha. Pero entonces vamos a aprender cómo armar una nueva paleta para que no nos quedemos solamente con estas dos paletas. Entonces es muy fácil, simplemente tenemos que decirle aquí oprimir este botón que dice parar y abrir una nueva paleta. Damos un clic allí y aparece una nueva paleta. Entonces todo queda en blanco, absolutamente todo queda en blanco. Y para poder asignarle paletas, o mejor, canciones o glosas o comerciales a esta paleta, es muy fácil. Se oprime el primer botón acá donde dice asignar, pero pues vale la pena hacer una pausa para las personas que de pronto en este momento se preguntan que por qué aparece en inglés si estábamos diciendo al comienzo que estaba en español. Tenemos que ir aquí a la opción settings o ajustes y buscamos aquí la opción ajustes y acá donde dice otros, acá vamos donde dice interfaz de lenguaje y lo cambiamos a español. Le damos OK y ya, bueno, lo tenemos en español, pues para que no haya problemas. Yo en mi caso lo uso en inglés, pero pues en este caso vale la pena aprender a manejarlo en español. Entonces aquí aparece stop y paleta vacía. Entonces ahí está vacía. Y para asignarle un botón a este, un botón con un jingle a esta paleta, entonces es muy fácil. Se oprime este botón, todo aparece en rojo. Y mientras está en rojo, entonces oprimimos sobre un botón específico y empezamos a agregar las glosas que queramos o los comerciales. Por ejemplo, en este caso yo voy a darle un clic aquí y le digo, por ejemplo, en música emisora, voy a empezar a buscar la promoción o la producción de un programa en específico. Aquí voy a buscar, por ejemplo, promociones de tardes alternativas. No, son dos nomás. Vamos a buscar algo más largo, por ejemplo, promociones tropical. Aquí hay varias tropicales. Entonces selecciono una, le doy a abrir y aquí ya me aparece. Siempre que vaya a agregar una nueva glosa o cuña en un botón específico, debo asignar el botón. Un clic y que se ponga rosado. Doy un clic encima cuando está rosado y ahí sí empiezo a buscar la información. Vuelvo y oprimo y vuelvo y busco otra. Si no hiciera eso, igual me funciona. Le doy un clic. Bueno, en este caso no funciona. Es por eso que hay que oprimir el botón. Pero en algún caso, si de pronto les llega a funcionar, lo que vale la pena que entiendan es que si no está asignado en rosado, cuando se guarde la paleta no van a aparecer las glosas como las dejamos y en el orden que lo quisimos dejar, para tenerlo en cuenta. Aquí en este caso sí lo voy haciendo, entonces oprimo el botón de asignar, oprimo el cuadro y busco exactamente la glosa que yo quiero agregar. Oprimo el botón del jingle, voy al cuadrado y busco exactamente lo que yo necesito agregar. Asigno el botón del jingle, oprimo el cuadro y busco específicamente la glosa que necesito. Le doy a abrir, listo. Ahora, suponiendo que yo ya guardé absolutamente todas las glosas, ahora vengo y le doy aquí a la segunda opción que dice guardar configuración de la paleta. Le doy un clic y le pongo, por ejemplo, tropical. Me faltó acá, tropical, listo, y le doy enter. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece la opción tropical. De esa manera yo puedo encontrar aquí Ayer y hoy en la música, en el reencauche musical de Roble Estéreo. Y aquí tengo otra. Barbosa Santander está con Roble Estéreo. Aquí tengo otra. Al aire, Roble Estéreo. Aquí tengo otra. Programación
Otra. Los éxitos del merengue. Ahora puedo agregar también una canción o un fondo que yo quiera para ponerlo aquí y asignarlo. Oprimo el botón de asignar, oprimo el botón para buscar la glosa. Si tengo la glosa por aquí cerquita, entonces simplemente la agrego. Si no, pues entonces tendría que buscar la glosa. Se podría también una canción. Si ustedes utilizan una canción para poder de pronto llamar la atención, entonces simplemente la agregan y ya empiezan a utilizarla para que quede como un loop. Por ejemplo, voy a utilizar por acá esta. La abro, aquí aparece y ya simplemente al tocarla ya funciona. También se puede poner la opción de repetición automática, pues para que al darle un clic entonces funcione y cada vez que termine se repita. Acá puedo pasar a la paleta anterior o simplemente con darle un clic sobre la paleta. En este caso, si yo le doy un clic, por ejemplo, en este momento aquí a la primera, de pronto no me van a aparecer las glosas porque pues eran de demostración. En este caso no me están apareciendo, que eran de demostración. Pero ya la mía sí me aparece, pues porque yo ya la grabé sin ningún problema. Si yo quisiera borrar una de estas paletas, simplemente la busco y la borro sin ningún inconveniente. O simplemente agrego una nueva paleta y estas tienden a desaparecer sin ningún problema. Aquí se puede mezclar automáticamente las glosas. Toda la música. Barbosa Santander está con Roble Estéreo. Está también la opción de pulsación, que es decir, ¿qué quiere decir de pulsación? Que cuando yo la oprimo, suena. Si la mantengo oprimida, funcionaría. Esas son algunas de las características para, pues, como tenerlo en cuenta. Tiene una opción para dar la hora también, para el tiempo que será anunciado, que podría llegar a hablar. Un jingle que de pronto se anunciará a la hora específica. Esta es una herramienta muy interesante, es parecida a lo que hace Radicast cuando hace los pisadiscos. Simplemente que por ejemplo yo le digo que ponga una glosa específica para que suene encima de la programación y le digo en qué horario. Entonces pongo la hora aquí, digo que en el minuto 1:55 de cada hora diga un jingle, que diga este jingle, por ejemplo. Entonces a esa hora va a decir el jingle automáticamente el programa y pues llama mucho la atención. Aquí también aparece otra pestaña que dice escuchar stream. También funciona de la misma manera. Por ejemplo, si yo quisiera también poner a sonar una emisora, entonces yo pongo aquí la dirección de la emisora y le digo que me la mezcle automáticamente a una hora específica para que empiece a sonar en la emisora sin ningún problema. Aquí aparece la opción de configuración, que fue donde entramos inicialmente. Aquí en configuración para poder ver aquí el tema del idioma en la interfaz y otras configuraciones que pues para este caso no son tan relevantes. Así es que funciona. Aquí vamos a pausar todo y aquí se le da la opción de salir. Eso es el famoso Jingle Palette. Gracias.